Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el embajador Chas Freeman, que fue secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. Gracias por volver al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. A menudo vemos que el dominio marítimo está ligado al poder hegemónico, o al menos siempre ha sido un componente clave en la rivalidad entre grandes potencias. Se puede decir que el llamado hegemón británico del siglo XIX y después el hegemón estadounidense del siglo XX dependían en gran medida del control de los mares del mundo. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, el control que tenía la Marina de Estados Unidos sobre los principales corredores marítimos fue un elemento fundamental. Y eso puede tener efectos positivos también. Cuando hay un solo hegemón que controla, suele tener interés en mantener las rutas marítimas abiertas, siempre que sea bajo su administración, claro. Pero por primera vez, en mucho tiempo, parece que ya no es así. Y en ningún lugar se ve esto con tanta claridad como en el Estrecho de Hormuz. Por supuesto, sabemos que también ha habido resistencia en otras áreas. Pero, ¿cómo evalúas lo que está ocurriendo ahora, teniendo en cuenta que esta es una guerra de la que a Estados Unidos le resulta muy difícil apartarse? Y lo digo porque parece que el Estrecho de Hormuz es el principal problema. Esto impedirá que Trump vuelva a casa y declare la victoria. Bueno, déjame retroceder un poco en la historia. Creo que ya sabes el intercambio colombiano cuando Cristóbal Colón llegó por casualidad a una playa de las Bahamas y desencadenó una revolución en la cocina, entre otras cosas. Pues bien, ese intercambio colombiano dio lugar a una gran lucha, una serie de batallas navales a lo largo de los siglos para decidir quién dominaba. Los neerlandeses, los franceses, los españoles, los ingleses en particular, y antes que ellos los portugueses se disputaron ese poder. De hecho, los portugueses tomaron brevemente el Estrecho de Hormuz, pero los iraníes los expulsaron. Pero creo que lo que ocurrió después fue que la hegemonía angloamericana sobre los mares, ya sabes, aquello de que Britania domina las olas, fue el reflejo de una época del siglo XIX. Esto ya se ha acabado, y déjame retroceder un poco para explicarlo. En 1763, al final de la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña derrotó de forma decisiva al poder naval francés y se convirtió en la potencia dominante en los mares. Y eso se mantuvo durante todo el siglo XIX. Creo que podemos señalar con bastante certeza el momento en que el dominio global de los mares pasó a Estados Unidos. Y casualmente fue el día de mi cumpleaños, el 2 de marzo de 1943. Ese día comenzó la batalla del Mar de Bismarck, que duró 3 días. Marcó el punto máximo del poder naval japonés en el Pacífico Sur, y fue el momento que los historiadores identifican como el paso del dominio británico al dominio estadounidense de los mares. Creo que eso fue hace 163 años. What's clear is that evolution since then has progressively reduced the impact and the scope of that control of the oceans. And let me start by in the 18th century, early 18th century, the range of a cannon was about 3 miles, and that enabled states to establish a 3-mile limit for their territorial waters. As artillery improved, that became essentially meaningless. Finally, in lengthy negotiations for the United Nations Convention on the Law of the Sea, there was a political compromise on 12 miles as the limit of the territorial sea, but that had no basis in fact as the 3-mile limit had. In other words, the range of shore-based artillery, missiles, and the like expanded progressively. The 12 miles was a purely arbitrary thing. Las 12 millas eran algo totalmente arbitrario. En el preámbulo de todo esto hubo países, sobre todo en el Pacífico Oriental, en Sudamérica, Perú y otros, que intentaban establecer límites de 200 millas.
Y esa cifra acabó incorporándose al derecho del mar, pero no como límite territorial, sino como límite de control del lecho marino. De todos modos, el alcance de los misiles y de ese tipo de armamento ha ido aumentando de forma constante. Ahora tenemos misiles chinos guiados en su fase final, misiles balísticos que al parecer pueden alcanzar objetivos a unos 2.000 kilómetros de la costa china y destruir un portaaviones o incluso un grupo de combate de portaaviones. Y lo que hemos visto en la batalla por el bloqueo del estrecho de Hormuz es un nuevo límite impuesto por la fuerza. A new enforced limit. The aircraft carriers, Abraham Lincoln. Los portaaviones, el Abraham Lincoln y otros, tuvieron que mantenerse a una distancia de unos 1.000 kilómetros, es decir, 600 millas, de las baterías costeras iraníes. Los demás buques se quedaron a unos 200 millas, unos 300 kilómetros, porque ese es el alcance de los misiles de crucero y de los drones iraníes. Y lo que hemos visto es algo que en realidad no habíamos visto antes en la historia. Una repetición de lo que Ansar Allah, los hutíes en Yemen, consiguieron hacer, es decir, un bloqueo marítimo desde tierra. Lograron bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al Mar Rojo, sin tener una marina de guerra significativa. Lo hicieron desde tierra. Y ahora Irán ha hecho exactamente lo mismo con el estrecho de Hormuz. Hemos oído informes de que, ya sabes, ayer el mando central dijo que habían hundido 6 pequeñas lanchas rápidas iraníes en el estrecho de Hormuz. Pero eso en realidad es irrelevante, porque el control del estrecho no depende de esos barcos, de esas lanchas pequeñas. Depende de las instalaciones en tierra que los iraníes llevan décadas preparando. Y básicamente no hay una forma militar de abrir el estrecho de Hormuz. Jaque mate. Así que esto supone un cambio muy importante. Tradicionalmente pensábamos en la guerra como algo que ocurría en distintos dominios sobre la tierra, pero el mar rodea la tierra y se puede acceder a la tierra desde el mar. Por eso el mar era un dominio superior, hasta que la tierra empezó a ser capaz de mantener a raya a los barcos en el mar. El aire sobre la tierra y el mar es un dominio superior, porque desde el aire puedes controlar tanto el mar como la tierra. Y el espacio que está por encima de la atmósfera es un cuarto dominio, que ahora está muy disputado entre naciones. Pero lo que estamos viendo con el bloqueo del Mar Rojo y el bloqueo del estrecho de Hormuz es un cambio profundo, sin querer hacer un juego de palabras. Es un cambio real y profundo. Y el dominio angloamericano, que como has señalado, tuvo muchos efectos positivos. En la práctica estableció un orden basado en reglas. Lo decretó, lo gestionó y castigó a quienes lo violaban. Ahora tenemos las llamadas operaciones de libertad de navegación, pensadas para mantener el orden, pero ya no son viables. Y esto en realidad es un desarrollo histórico muy importante. Si pensamos en la época de Colón, hemos visto cómo el poder marítimo, como decía el almirante Mahan, ha sido una influencia central en la historia. Ahora el poder terrestre vuelve a ser un factor dominante. Me parece algo muy interesante y digno de reflexión. No voy a escribir un libro que se llame First Step Flemingster, la influencia del poder terrestre en la historia. Pero al pensarlo, me impresiona bastante las implicaciones geopolíticas y estratégicas de lo que está ocurriendo. Todo el esfuerzo por desafiar a la potencia marítima dominante ha sido un elemento clave de la geopolítica durante más de un siglo. Mucha gente, cuando quiere contrastar las ideas de Mahan, suele mirar hacia Mackinder, por ejemplo, hacia esa idea de controlar el territorio, de ser una potencia terrestre. Y de hecho, si observamos algunos de los proyectos de infraestructuras de Rusia y de China en los últimos años, en gran medida se trata de conectar por tierra esa gran masa euroasiática con el objetivo básicamente de negar a las potencias marítimas su dominio. Pero de nuevo, todo esto se basa sobre todo en rutas terrestres de transporte y de energía.
Pero las tecnologías, sobre todo con los drones y todo esto, están reduciendo mucho la importancia de dominar los mares. Pero hay otro aspecto en todo esto. Si pensamos, por ejemplo, en los británicos, su control del mar también servía para impedir el acceso de sus rivales a las rutas comerciales. Los alemanes lo sufrieron en cualquier guerra. Podían ver sus puertos bloqueados y padecer hambrunas. En cambio, hoy en día, vemos que el control de los mares también ha tenido ciertos beneficios para Estados Unidos. ¿Cómo ves ahora esa relación con el comercio energético? Porque el petrodólar ahora es bastante central y en realidad no se puede mantener sin el estrecho de Hormuz. Algunas de las noticias de los últimos días hablan, por ejemplo, de que Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos están haciendo líneas de intercambio o swaps de divisas. No tengo muy claro cómo interpretar eso. Pienso que quizá los Emiratos ya no pueden generar dólares como antes, así que podrían tener que empezar a vender sus bonos y activos en dólares, lo cual no es precisamente bueno para Estados Unidos. No sé si esa es la razón detrás de esos intercambios de divisas. ¿Cómo ves tú el panorama energético más amplio, digamos, en relación con estos corredores de transporte? Bueno, como siempre, has planteado muchas preguntas. Perdón, fue demasiado. No es un problema. Pero déjame intentar aclararlo un poco. Primero, me parece muy interesante que la tradicional potencia terrestre que ha sido China, el único país que llegó a quemar su propia armada y destruirla para mantener un poder militar basado en tierra, me refiero al almirante Zheng He en la dinastía Ming, y a la decisión en Pekín de abolir la marina y dejar a los extranjeros a su suerte, por así decirlo, ahora sea una gran potencia marítima. Tiene una armada más grande que la de Estados Unidos. Eso no significa, en el nuevo contexto que he descrito, que China vaya a heredar la hegemonía marítima angloamericana. No lo hará, pero sí indica un cambio. En segundo lugar, tienes toda la razón. La conectividad que los chinos en particular han impulsado, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, zonas de libre comercio, acuerdos de tránsito, almacenes en frontera, y todo eso tiene una dimensión marítima, pero es sobre todo terrestre. De hecho, los iraníes dependen ahora del ferrocarril para llevar parte de su petróleo a China por tierra. Estados Unidos e Israel han estado bombardeando las líneas ferroviarias, pero resulta que los trabajadores del ferrocarril son muy buenos reparando vías bombardeadas. Deberíamos haber aprendido eso en Vietnam, donde había 300,000 soldados chinos, ingenieros militares, que mantenían los ferrocarriles en funcionamiento para los vietnamitas y los defendían con sus propias defensas durante la guerra de Indochina. Creo que tienes razón al señalar la fragilidad del petrodólar en este momento. Es totalmente cierto decir que probablemente los Emiratos Árabes Unidos le dijeron al Tesoro de Estados Unidos, miren, ya no tenemos ingresos en dólares, y si no nos proporcionáis dólares para nuestras transacciones comerciales, tendremos que pasar a operar principalmente con el yuan chino. Y eso, por supuesto, sería un golpe directo a la hegemonía financiera global de Estados Unidos, y explica el acuerdo de intercambio que mencionabas. Creo que hay un último elemento aquí, y es que los chinos, al parecer, consideran que Estados Unidos ha generado tal confusión internacional en los mercados financieros que en lugar de limitarse a resistir pasivamente las sanciones contra la compra de petróleo iraní, pueden oponerse activamente a ellas. Y ahora hay una orden, el equivalente a una orden ejecutiva en Estados Unidos, una orden del gobierno central de China dirigida a los bancos y a las compañías petroleras chinas para que no respeten las sanciones más recientes de Estados Unidos. Así que esto es un ataque directo contra la utilización del dólar como arma por parte de Estados Unidos. No sé cuál será el resultado. No todos los ataques tienen éxito, como acabamos de ver en el caso de Irán.
Puedes atacar a Irán, pero eso no significa que Irán tenga que rendirse. Así que lo que está ocurriendo es, y volviendo a la palabra jaque mate, un jaque mate o un empate. Y no hay negociaciones. No existe una forma militar de abrir el estrecho de Hormuz a un coste aceptable. Los barcos que intentaran cruzar ese paso serían destruidos. Puede que los misiles de crucero que los iraníes lanzaron contra los barcos estadounidenses y que supuestamente no causaron daños o fueron derribados o desviados de alguna forma, no llegaran a impactar en esos barcos. Eso es lo que declara el mando central, en contra de la afirmación iraní de que sí los alcanzaron. Pero en realidad da igual. Mantienen a esos barcos a distancia, y eso es todo lo que necesitan. Y no hay negociaciones. Así que bueno, básicamente digo que hay dos maneras de abrir el estrecho. Una es por la vía militar, y esa no va a funcionar. Y la otra es negociar con Irán y llegar a un compromiso. Y ahora mismo no hay ninguna negociación. De hecho, Stephen Witkoff, el desafortunado enviado de Estados Unidos, con un historial perfecto de fracasos en todas las negociaciones internacionales en las que ha participado, tiene ahora un nuevo adjunto llamado, creo, Nick Stewart, que viene de la Fundación para la Defensa de las Democracias, una tapadera del Mossad en Washington. Y este hombre ha declarado públicamente que se opone a cualquier negociación con Irán, basándose en los argumentos sionistas de siempre. Así que creo que las negociaciones que se han llevado a cabo han sido en esencia un simple espectáculo, pensadas para manipular los mercados de capitales, la opinión pública y los precios del petróleo, en beneficio de alguien, un gran beneficio para funcionarios corruptos en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto significa que, contrario de lo que tú y yo hemos comentado muchas veces, no habrá tropa negociada de esta guerra. Probablemente se reducirá a algo parecido a la situación anterior. Es la baja intensidad entre Israel e Irán de décadas. El primer ministro Netanyahu ha dicho abiertamente que pasó 40 años intentando encontrar un presidente al que pudiera convencer para que se uniera a Israel en atacar a Irán de la forma en que lo han hecho. Pero creo que esto ha sido una experiencia bastante desilusionante. Para Estados Unidos, además, fue algo a lo que se opuso claramente el ejército estadounidense. Los civiles suelen ser más belicistas que los militares, que saben muy bien que podrían morir si entran en una guerra. Por eso los militares suelen mostrarse más entusiastas con la diplomacia que los civiles. Pero en este caso no hubo diplomacia. Solo hubo una guerra, y no ha salido bien. Así que creo que la consecuencia es clara. Si hablamos de que no hay una resolución, de que lo que queda es un conflicto de baja intensidad, quizás salpicado de explosiones de vez en cuando, entonces Israel no contará con el apoyo de Estados Unidos para reanudar un ataque contra Irán. Eso coloca a Israel en una situación muy distinta a la que tenía antes, y creo que es algo a lo que hay que prestar atención. ¿Seguirán los Estados Unidos respaldando a Israel en lo militar y en lo político frente a Irán? Sospecho que la respuesta será ambivalente y ambigua, no del todo clara. Bueno, si no hay una vía diplomática, como decías, no hay negociaciones reales. Y tampoco hay forma de forzar el estrecho de Hormuz por la vía militar, a menos que Estados Unidos sea capaz de golpear a los iraníes hasta que básicamente levanten las manos y se rindan. Pero eso tampoco parece posible, porque con razón ellos consideran que esto es una amenaza existencial. Así que solo les queda soportar todo el dolor, por horrible que sea. No hay una solución pacífica, no hay una solución militar. Pero como sugerías, tampoco parece viable alargar esto durante mucho tiempo, porque Estados Unidos con su quejido militar.
Hay límites en la cantidad de misiles interceptores que puede producir. Y además, claro, estamos hablando de un punto de estrangulamiento económico clave. Es decir, nos enfrentamos a una crisis económica enorme. Así que, teniendo en cuenta que la situación es complicada, una de las razones que se ha mencionado por las que otros presidentes, aparte de Trump, ya sabes, todos se negaron a seguir este camino, y con razón. Pero ahora que estamos aquí, ¿crees que esto explica, en esencia, lo que ha hecho Trump en los últimos 2 días? Porque anunció que obligaría a abrir el estrecho de Hormuz y que si Irán se atrevía a hacer algo, los borraría del mapa. Este tipo de cosas, ¿es simplemente desesperación o ves un plan detrás de todo esto? No, I don't think there's any plan. No, there's never been any evidence. No, no creo que haya ningún plan. No, nunca ha habido pruebas de una estrategia coordinada. Pero déjame señalar algunas cosas. Creo que estamos en una guerra económica de desgaste. Y como suelo decir, es como 2 hombres forcejeando, cada uno intentando estrangular al otro, y sin saber quién va a quedarse sin aire primero. Pero diría que las probabilidades son bastante buenas de que Irán pueda resistir más que Estados Unidos en una contienda así. Por un lado, están en su propio territorio. Están produciendo misiles, presumiblemente en sus fábricas subterráneas. No están debilitados. El bloqueo que ha impuesto Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Algunos barcos logran pasar, así que los ingresos están aumentando ahora con precios del petróleo mucho más altos. Y por cierto, el precio va a subir bastante en un futuro próximo. Eso significa que Irán sí tiene ingresos. This means that Iran does have revenue, Pero el bloqueo estadounidense resulta muy agotador, tanto por el ritmo de operaciones como mencionabas, por el estado del equipo. Pero sobre todo por los marineros que están a bordo de esos barcos, que llevan en el mar periodos interminables. Hay motivos para pensar que algunos de los incidentes ocurridos en esos buques podrían deberse a sabotajes de las propias tripulaciones, como una forma de expresar su enfado por sentirse, en la práctica, maltratados y desatendidos. Así que en algún momento el bloqueo estadounidense se vuelve insostenible. Creo que Trump se está dando cuenta de eso, y por eso propuso intentar abrir el estrecho con fuerza o con escoltas. Pero eso no funciona, y estoy seguro de que sus propios mandos militares le dijeron que no funcionaría. Aún así, no parece ser alguien que escuche mucho los consejos. Así que siguió adelante. Lo que espero ahora es algún tipo de gesto violento cuando se marche en el estrecho de Hormuz. as he departs the Strait of Hormuz. In other words, he will give Iran the finger, the middle finger. En otras palabras, le hará una peineta a Irán, se marchará murmurando maldiciones y lanzará bombas durante 1 o 2 días sobre Irán, diciendo que los ha desafiado, que ha ganado la guerra y todo eso. Y por desgracia para él, no creo que eso le funcione muy bien tampoco, porque su propia legitimidad, su autoridad en la política estadounidense está en su punto más bajo, y no creo que tenga ya ninguna autoridad ni legitimidad a nivel internacional. Ahora bien, si miramos los efectos colaterales de esta guerra, son bastante profundos. No solo el cambio en el poder naval del que he hablado, sino que vemos a la OTAN resquebrajarse, con Trump reaccionando de forma infantil ante las críticas del canciller Merz, por ejemplo, intentando averiguar cómo puede castigar a España. Trying to figure out how he can punish Spain. He seems to be driving Spain into Parece que está llevando a España a un problema, que el presidente Sánchez adopta una postura cada vez más dura contra la guerra, en lugar de hacer otra cosa. Está claro que no coincide con Macron. Creo que Keir Starmer ya ha tenido bastante. Lo que se oye ahora en el Reino Unido es que con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, ha llegado el momento de que Gran Bretaña declare su independencia de Estados Unidos. Un resultado irónico de todo esto. Estamos viendo, y tú y yo ya lo hemos comentado antes, que países como Alemania y Japón, antiguos enemigos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, están avanzando al duplicar sus presupuestos de defensa y adquirir capacidades propias. Eso tiene enormes implicaciones para la seguridad europea y para la unidad de la Unión Europea.
the unity of the European Union, also has a lot of implications. También tiene muchas implicaciones para la gente en Asia, especialmente en el Pacífico Asiático, donde Japón está empezando a actuar por su cuenta. Así que hay efectos en cadena, sin contar el papel del dólar como medio universal de liquidación comercial y, por tanto, como principal componente de las reservas de divisas. En fin, están pasando muchas cosas. Y todo esto ocurre mientras los rusos obtienen beneficios extraordinarios del petróleo y el gas, y utilizan su capacidad de suministrar energía a Europa como un arma, influyendo de nuevo en la política europea. Es algo enorme y sigue en marcha. No solo no existe una estrategia para poner fin a la guerra con respecto a Irán, sino que, por lo que yo veo, tampoco hay una estrategia para afrontar estos distintos cambios geopolíticos. Quizá no estés de acuerdo conmigo en eso. ¿Tú ves alguna estrategia? Perhaps you differ with me on that. Can you see a strategy? No, none. But when it comes to Iran, if No, you would, ninguna. you know, we have Pero cuando se some trata de advice, Irán, si me pidieran dar un consejo, no sabría ni por dónde empezar para Estados Unidos en este momento, porque el país se ha encerrado completamente en esta situación. Quiero decir, como ya he dicho, no hay una vía buena para negociar. Tampoco hay una vía hacia una victoria militar. Trump está teniendo dificultades con la parte militar y también con los temas económicos y domésticos. No hay una buena salida de todo esto. Pienso que, si Trump quisiera hacer algo grande, algo de mayor alcance, quizá podría aprovechar esta situación para llevar a cabo lo que en un principio era la gran estrategia general que vimos en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, cuando se señalaba, más o menos, que Estados Unidos tendría que adaptarse a un mundo multipolar, estableciendo prioridades. Así que vayamos al hemisferio occidental y a Asia Oriental. Pero si vas a girar hacia allí, tienes que girar fuera de Europa, fuera de Oriente Medio. Parece que esta derrota podría ser una oportunidad. Si quisiera ir por ese camino, podría argumentar algo así como, escuchad, Oriente Medio no es nuestra guerra. Nosotros no usamos el estrecho de Malaca. Que se preocupen ellos. Y además, los europeos nos traicionaron. Así que también los vamos a dejar atrás y, en esencia, dar un gran giro anti-derrotante completo en una victoria. Make a victory out of the defeat. Yes. Well, there are people in Sí, hay gente en Estados Unidos que defiende ese argumento, claro. Sospecho que Marco Rubio podría estar de acuerdo con eso. but, ¿Quién sabe? Pero no participa en nada que no sea el proyecto de hacerse con Cuba de alguna manera. Así que sí, esa idea está ahí. Ya sabes, hay un par de cosas así, pero creo que esta guerra con Irán es nuestra expedición a Siracusa. Aún no tenemos a un Alcibíades, aparentemente ese orador e intelectual brillante y atractivo que podía debatir de tú a tú con Sócrates y otros. Pero sí tenemos una aventura militar igual de insensata que está saliendo muy mal. O quizá deberíamos pensar en otra cosa. ¿Qué haces cuando has sido derrotado? No es que no nos haya pasado antes. Piensa en las guerras de Indochina. So we haven't been defeated. Think of the Indochina Wars. Sometimes we just have to accept humiliation. A veces, ya sabes, hay que aceptar la humillación y marcharse. Pero también están pasando cosas en Estados Unidos que son relevantes. Y es que está muy claro que Donald Trump ha perdido el juicio. Quiero decir, si miras las publicaciones que pone en Truth Social a medianoche, cosas como arrestar a Barack Obama por traidor, acusar al presidente de la Cámara o al líder demócrata de lo mismo, bombardear esto o aquello, retirar tropas de Alemania sin ningún motivo, te están realmente la importancia de esas tropas. Greater growth Tower Juritors and Amble or Brian and Trude, who survived as theirs in release in Europe. On both sides of the Atlantic about the American presence in Europe, it turns out that both sides understand that it's not. Resulta que ambas partes entienden que no se trata realmente de defender Europa. Se trata de permitir la proyección del poder estadounidense en Asia Occidental. Y si uno observa el patrón de la actividad militar, los pagos y el gasto de Estados Unidos, verá que Israel supera a todos los demás por muchos órdenes de magnitud. Y los presupuestos tienen algo que ver con cuáles son, en realidad, las prioridades. Y las prioridades estadounidenses, al parecer,
En el viejo continente son la defensa de Israel y poco más. Pero como ya señalé, eso ha quedado gravemente comprometido por el fracaso de esta guerra en producir un resultado razonable. Así que no sé hacia dónde vamos, pero no me gusta lo que estoy viendo. Así que no sé hacia dónde vamos, pero no me gusta lo que veo. No, I agree. No, estoy de acuerdo. Prefiero cambios graduales, incrementales, en el sistema internacional. Esos grandes sobresaltos creo que son increíblemente desestabilizadores. Así que observo con cierta preocupación incluso el declive de la OTAN. No creo que impulsar la expansión de la OTAN como un modelo hegemónico para Europa haya sido nunca una buena idea. Eso significa volver a dividir el continente. En mi opinión, esa es la razón por la que tenemos una guerra en Ucrania. Pero me gustaría que se redujera poco a poco y que idealmente se reformara en una arquitectura de seguridad más inclusiva. Ese sería el escenario ideal, aunque no parece que sea posible. Así que podríamos ver un desmoronamiento muy rápido de la OTAN. De nuevo, a mí me habría gustado que las reformas fueran más lentas. Pero quería preguntar sobre algo más. Como decías, ahora estamos viendo el declive de las potencias marítimas. Y, debido a algunas de las consecuencias de nuestra guerra por poderes contra Rusia, probablemente veamos ahora la muerte de la OTAN. Pero si Estados Unidos realmente quiere apartarse de la guerra contra Irán, ¿eso podría implicar también que tendría que alejarse de su relación con Israel? Has insinuado algo parecido antes. Sí, creo que esa es la implicación evidente. Y bueno, si miras las encuestas entre los jóvenes en Estados Unidos, verás que Israel es extremadamente impopular. Quizá eso se quede corto. Mucha gente lo detesta abiertamente por lo que hace. Y no hablo solo de estadounidenses cristianos o musulmanes, hablo también de estadounidenses judíos. En muchas comunidades judías del país, los jóvenes no quieren tener nada que ver con Israel. Así que, si miras la base de apoyo dentro del Partido Demócrata, apenas hay un 6% de apoyo a Israel. En el Partido Republicano es bastante más, una pluralidad, pero está disminuyendo. Y las pruebas de, ya sabes, las cosas que están haciendo las personas del entorno de Netanyahu, por ejemplo, en el cumpleaños de Ben-Gvir, su mujer le regala una tarta con una horca encima. Estamos viendo la gasificación del sur del Líbano. Estamos viendo a Israel cometer actos de piratería frente a Creta, abordando una flotilla, golpeando brutalmente a la gente, secuestrando a algunos, un desprecio absoluto por cualquier tipo de decencia o por el Estado de Derecho por parte de Israel. Algo que resulta profundamente inquietante para quienes tradicionalmente han apoyado a Israel, hiciera lo que hiciera, y muy ofensivo para todos los demás. Así que simplemente no. Quiero decir, creo que como dijo alguien, no es mi opinión, pero lo cito, Netanyahu es el único europeo monarca en el antisemitismo es el asesinato de Jesucristo por los judíos. Verás, él ha tomado la bandera de Israel con su estrella de 6 puntas y la ha convertido en la mente de la mayoría en el equivalente de una esvástica, reproduciendo los peores crímenes del fascismo europeo. Así que, ¿esto termina bien para Israel? No puedo imaginar que sea así. No sé cuánta gente ha abandonado Israel para unirse a otros grupos. Sé que hay todo tipo de conversaciones sobre colonias judías aquí, allá y en todas partes. Quiero decir, Milei, el peculiar presidente de Argentina, que es un ferviente sionista, al parecer ha estado hablando de una colonia de 300,000 personas israelíes en la Patagonia. Y bueno, no hay nada de malo en eso, supongo, pero difícilmente es algo que apoye la existencia continuada del Estado sionista en Asia Occidental. En fin, creo que el futuro de Israel ahora es muy incierto, y parece que le está pasando lo mismo que les ocurrió a los reinos cruzados cristianos que se establecieron en esa misma zona hace, no sé, 700 u 800 años. Ninguno de ellos duró un siglo.
Israel ya lleva un tiempo, pero me parece muy dudoso que vaya a sobrevivir, teniendo en cuenta su condición de paria internacional y la pérdida de apoyo entre la gente de Estados Unidos y de algunos países europeos que antes lo respaldaban con entusiasmo. Some European countries that have ardently supported it. The collapse of Israel's reputation is quite El derrumbe de la reputación de Israel es algo realmente extraordinario en los asuntos internacionales. Es decir, casi tan sorprendente como la mejora de la imagen de Irán. Pero sí, porque bueno, al menos cuando yo crecí, la forma en que se veía a Israel siempre estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que les ocurrió a los judíos en Europa durante el Holocausto, el horror que supuso. Y entonces, la idea de que los judíos tuvieran de nuevo su propia patria en Israel era atractiva. Y además, el hecho de que fuera un Israel bastante liberal y laico lo hacía mucho más fácil de aceptar. it was much easier to accept. And yes, we know that it was. Y sí, sabemos que la nueva patria se consiguió a costa de desplazar a los palestinos. Pero por el atractivo que tenía esa idea, creo que fue fácil mirar hacia otro lado, mientras no adoptara formas demasiado grotescas. No me gusta decirlo, pero creo que mucha gente como yo quizás sí miró un poco hacia otro lado. Pero ahora que se ha llevado todo a estos extremos, hay un rechazo hacia lo que Israel se ha convertido. Y eso se ve incluso dentro de Israel. Se ve, como decías, entre la población Haushausen. Así que es un error bastante grave que ha cometido Kaiway. Quite a horrible mistake that Netanyahu has made. So I think, I'm a certified antique. You get to be that. Sabes, soy prácticamente una reliquia. Supongo que uno se convierte en eso cuando pasa de los 50, al menos en las tiendas de antigüedades. En fin, yo ya estoy destinado a una residencia de mayores. Así que recuerdo muy bien los años 50, y en aquel entonces admiraba muchísimo lo que creía que era Israel. Simplemente no sabíamos, no pensábamos en ello. No se informaba de que 750,000 palestinos habían sido expulsados de sus hogares para crear ese estado pionero. Y todos lo dábamos por hecho. Yo lo admiraba. Y todo eso se reforzaba con una propaganda muy hábil por parte de Israel. Pienso en Leon Uris y en su libro Éxodo, y luego en la película con Paul Newman, un tipo muy atractivo, interpretando una figura clave en la creación de Israel. Así que tienes razón. Y aunque no sé cuál es la base de la culpa estadounidense respecto al Holocausto, creo que, nos unimos a la Unión Soviética para liberar los campos de exterminio. Pero claro, también teníamos antisemitismo, aunque diría que en una forma mucho más leve que la de los europeos. En cualquier caso, apoyamos a Israel emocionalmente, de forma emocional. Todo eso se ha desvanecido por un comportamiento que solo puede describirse como malvado. Matar bebés, bombardear hospitales, destruir iglesias y mezquitas, asesinar a personas que intentan conseguir comida, dispararles desde lejos, matar a niños con tiros en la cabeza o en el vientre, disparar a la gente en la rodilla para dejarla lisiada, secuestros, piratería, tortura, abusos sexuales en las cárceles. Torture, sodomy in the jails. We've seen every horror you can imagine. Hemos visto todos los horrores que uno puede imaginar. Y no sorprende que las actitudes hayan cambiado. Pasé mucho tiempo, al principio de mi jubilación, básicamente observando en qué se estaba convirtiendo Israel e intentando salvarlo de sí mismo, hablando en contra de la evolución que estaba experimentando. Y por supuesto, eso no tuvo ningún efecto, salvo ganarme el ostracismo. Así que estoy en listas negras y cosas por el estilo. Ahora considero ese Special Insignia Honor, aunque eso en su momento me molestó bastante. Así que sí, creo que Israel, y no se trata solo de Netanyahu, por cierto. Quiero decir, sin duda es culpable de muchas cosas, y su empeño en mantenerse en el poder porque es un primer ministro en tiempos de guerra es francamente enormemente destructivo para los intereses de Israel. Pero, según las encuestas, el 80% de los israelíes apoya la guerra con Irán. Así que no se trata solo de una persona,
Es una sociedad que actúa de forma sociopática, que no está mentalmente sana. Y no sé quién querría a israelíes que han estado cometiendo crímenes de guerra. Por lo que sé, ahora hay un problema en el Reino Unido con una docena de ciudadanos con doble nacionalidad que se sabe que han cometido crímenes de guerra, y el establishment británico los deja tranquilos, aunque la opinión pública está muy movilizada en su contra. But the public is energized against them. So this has, you can Así que uno puede imaginar un futuro en el que ser israelí signifique no poder viajar, no poder entrar en ningún país, por la reputación que el llamado ejército más moral del mundo, como solían decir de sí mismos, se ha ganado. Tenemos cosas como la foto de un soldado en Líbano cortando la cabeza de una estatua de Cristo. Yo, que vengo de un entorno protestante, no soy especialmente devoto de las estatuas de Cristo, pero eso me parece realmente sacrílego. No puedo imaginarme golpeando a una monja en Jerusalén, otro vídeo que ha salido hace poco, o escupiendo a cristianos. No es muy inteligente si dependes del apoyo extranjero. Y por supuesto, como ha señalado, Donald Trump está en un dilema entre los dos cuernos de los archivos de Epstein y lo que puedan contener, o lo que de hecho contienen. No debería usar el subjuntivo. Está claro que contienen pruebas muy comprometedoras contra él. Y por otro lado, tiene a sus donantes sionistas y plutocráticos, que podrían retirarle el apoyo. Además, está el caso de Charlie Kirk, cuya muerte nunca se ha explicado del todo, pero que fue asesinado. ¿Por quién y por qué? Hay muchos motivos para sospechar que fue porque se estaba volviendo contra sus patrocinadores sionistas. En fin, esto no es una broma. Es algo bastante serio, y no hay una salida fácil. A veces no queda otra que encajar el golpe en el estómago, doblarse del dolor y seguir adelante. Y me temo que así es como estamos ahora, con la guerra en Irán. He visto entrevistas con Joe Kent, el exdirector de contraterrorismo bajo el mandato de Trump, que dimitió, y él decía que querían investigar lo que le pasó a Charlie Kirk, pero básicamente le frenaron, le dijeron que no lo hiciera, lo cual es bastante sorprendente. Sí. No, es que, bueno, ya sabes, hay muchas preguntas que hacerse sobre muchos asesinatos. Si hay un tirador solitario implicado, probablemente no esté solo. Y bueno, en fin, otro gran momento en la historia de la comunidad euroatlántica. No, desde luego que no. Pero creo que se avecinan más de esos cambios enormes. No podemos pasar de un orden internacional con básicamente una sola potencia central, este sistema hegemónico dominado por una potencia marítima, basado en 500 años de dominio del poder marítimo occidental, desde que tuvimos la revolución geográfica, con el auge de las potencias marítimas europeas. Y de repente, después de 5 siglos, darle la vuelta por completo y tener un sistema realmente multipolar o multinodal en el que las potencias marítimas ya no tengan la misma ventaja competitiva. Así que creo que se avecinan transformaciones muy grandes. La muerte de la OTAN, personalmente no me importaría, pero me gustaría que se sustituyera por algo, no por la anarquía. En el mejor de los casos, tendríamos la Casa Común Europea de Gorbachev para reemplazarla. Creo que esa es la solución ideal. Y por supuesto, esa ha sido mi preocupación desde el principio. Siempre he apoyado la europeización de la OTAN, con Estados Unidos pasando a un segundo plano, como un recurso, pero sin intentar dirigir los asuntos europeos. Pero eso tenía que ocurrir de forma gradual, paso a paso. Mi principal preocupación con Donald Trump y su desprecio por la OTAN es la implicación evidente de que no entendía cómo hacer esa transición y que, en lugar de eso, podría asestar un golpe mortal a la propia alianza. Pero bueno, tú eres noruego, lo que significa que vives en uno de los países más felices del mundo. Solo los finlandeses os superan, creo. Así que, ¿de qué te preocupas?
Well, Scandinavia doesn't look the way it used to anymore. Bueno, It's, Escandinavia ya no se parece a lo que era antes. Se ha convertido en una región complicada. No veo un futuro muy prometedor, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Siempre he pensado que sería buena idea que Europa afirmara más su autonomía. Ahora bien, dicho esto, también soy consciente de que Estados Unidos ha actuado como un pacificador clave. Y claro, cuando pienso en quién va a representar a esa nueva Europa autónoma, si van a ser Starmer, Macron o Merz, la verdad me da un poco de miedo. Y quizá Estados Unidos no debería marcharse tan deprisa, después de todo. Pero no, va a ser una transición muy dolorosa. Como decías, debería haberse hecho de forma gradual para poder gestionarla mejor. Y lo ideal habría sido hacerlo hace 35 años. Pero bueno, aquí estamos. 35 years ago, but yeah, here we are. Here we are. Final thoughts? No. Reflexiones finales no, ojalá las tuviera. Me gustaría tener respuestas a estos enigmas, pero no las tengo. Y lo triste es que no veo a nadie más que las tenga. Europa está dirigida ahora mismo por pigmeos intelectuales y políticos, así que hace falta que crezcan algunos adultos, y antes había gente sabia. Pero ¿dónde están? Quizá escondidos en cuevas del sur de Francia. No lo sé. En fin. It's the south of France, perhaps. I don't know. Well, anyway. Well, that's another argument for incremental Bueno, change. ese es otro argumento a favor del cambio gradual. Es decir, todavía tenemos una clase política que creció en la era de Fukuyama. Piensan que viven en el fin de la historia, en un momento en el que la hegemonía colectiva de Occidente, el hegemón liberal, iba a superar de algún modo la política de poder del pasado y a inaugurar una nueva historia. Una utopía donde su dominio era, en esencia, benigno. Se veían como una fuerza para el bien, y ahora descubren que no solo ya no forman parte de ese sistema hegemónico, sino que ni siquiera son un polo de poder. Hay mucha desesperación, fanatismo y, en general, autoritarismo y ganas de ir a la guerra. Es decir, básicamente todo aquello que pensaban que no iban a hacer, pero ahí está el problema. Normalmente necesitas que el sistema internacional funcione mejor para poder hacer cambios graduales. Pero esto se parece más a una época pre-revolucionaria. Es decir, se aferran al poder, y solo tipos como Trump, que están un poco fuera de lo común, son capaces de apartarlos del trono. Y eso trae consigo toda una nueva serie de problemas, como bien nos han mostrado los estadounidenses. Yeah, you can actually analogize a lot of what's happening. Sí, en realidad se puede comparar mucho de lo que está pasando con el colapso final del Imperio Romano. One of them, Hay muchos elementos, uno de ellos que me preocupa profundamente es el ataque a la ciencia, ese regreso a un tipo de análisis basado en la fe que rechaza la evidencia empírica y fomenta la negación en lugar de afrontar directamente los problemas. Y eso, por supuesto, también da poder a los hombres fuertes para hacer cosas que probablemente no sean sensatas. Quiero decir, el feudalismo nació en esencia del colapso del Imperio Romano, porque esos hombres fuertes tenían que proteger a las comunidades. Y creo que, en cierto modo, estamos volviendo a una época parecida, en la que no hay un hilo conductor ni respeto por los valores de la Ilustración, que sigo creyendo que fueron sabios. En fin, disfruta de Noruega mientras puedas. Anyway, you should enjoy Norway while you can. Sí, puede que ya nos estemos despidiendo, pero bueno, dejemos ese tema para otro momento. Siempre es un placer verte, amigo. Espero que tengas un gran día. Gracias. Have a great day. Thank you. Gracias, igualmente.